Hannah Arendt, nacida Johanne Arendt, Linden-Limmer, 14 de octubre de 1906, Nueva York, 4 de diciembre de 1975, fue una filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, escritora y teórica política alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, de religión judía, y aunque ella no se hacía llamar como tal, puede ser considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. La privación de derechos y persecución en Alemania de judíos a partir de 1933, así como su breve encarcelamiento ese mismo año, contribuyeron a que decidiera emigrar. El régimen nacionalsocialista le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que fue apátrida, hasta que consiguió la nacionalidad estadounidense en 1951. No obstante, y a pesar de esta experiencia, Arendt no denunció el modelo de segregación racial estadounidense en que se inspiraron los nazis, el sistema Jim Crow, sino que adoptó posiciones críticas frente al movimiento por los derechos civiles, como demuestra su polémica intervención en el debate sobre Little Rock. Trabajó, entre otras cosas, como periodista y maestra de escuela superior. Publicó obras importantes sobre filosofía política, pero rechazaba ser clasificada como filósofa y también se distanciaba del término filosofía política, prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de la teoría política. Arendt defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. Gracias al pluralismo, se generaría el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las personas, para lo cual es importante la perspectiva de la inclusión del otro. En acuerdos políticos, convenios y leyes deben trabajar a niveles prácticos personas adecuadas y dispuestas. Como fruto de estos pensamientos, Arendt se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de democracia directa. A menudo, continúa siendo estudiada como filósofa, en gran parte debido a sus discusiones críticas de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, Martin Heidegger y Karl Jaspers, además de representantes importantes de la filosofía política moderna como Maquiavelo y Montesquieu. Precisamente gracias a su pensamiento independiente, a su teoría del totalitarismo, Theorie der totalen Herrschaft, a sus trabajos sobre filosofía existencial y a su reivindicación de la discusión política libre, Arendt tiene un papel central en los debates contemporáneos, como fuentes de sus disquisiciones, además de documentos filosóficos, políticos e históricos. Arendt emplea biografías y obras literarias. Estos textos son interpretados de forma literal y confrontados con el pensamiento de Arendt. Su sistema de análisis, parcialmente influido por Heidegger, la convierte en una pensadora original, de tendencia conservadora, situada entre diferentes campos de conocimiento y especialidades universitarias. Su devenir personal y el de su pensamiento muestran un importante grado de coincidencia. Infancia y juventud. Arendt nació en 1906, en el seno de una familia de judíos secularizados, cerca de Hannover. Sus antepasados provenían de Königsberg, en Prusia, la actual ciudad rusa de Kaliningrado, a donde regresaron su padre, el ingeniero Paul Arendt, enfermo de sífilis, su madre Marta Cohn y ella, cuando Hannah tenía solo 3 años. Tras la muerte de su padre en 1913, fue educada de forma bastante liberal por su madre, que tenía tendencias socialdemócratas. En los círculos intelectuales de Königsberg en los que se formó, la educación de las niñas era algo que se daba por supuesto. A través de sus abuelos conoció el judaísmo reformista. No pertenecía a ninguna comunidad religiosa, pero siempre se consideró judía. En 1920, a los 14 años, ya había leído la Crítica de la Razón Pura 1781 de Kant y la Psicología de las Concepciones del Mundo 1919 de Jaspers. En 1923, a los 17 años, tuvo que abandonar la escuela por problemas disciplinarios, dirigiéndose entonces sola a Berlín, donde, sin haber acabado la escolaridad, tomó clases de teología cristiana y estudió por primera vez la obra de Søren Kierkegaard. De vuelta a Königsberg en 1924, aprobó el examen de acceso a la universidad, el cual se presentó de manera libre, Abitur. Estudios. En 1924, comenzó sus estudios en la Universidad de Marburgo, Hesse, y durante un año asistió a las clases de filosofía de Martin Heidegger y de Nicolai Hartmann, y a las de teología protestante de Rudolf Bultmann, además de griego. Heidegger, padre de familia de 35 años, y Arendt, estudiante 17 años más joven que él, se enamoraron,
aunque tuvieron que mantener en secreto la relación por las apariencias, a comienzos de 1926 no aguantaba más la situación y decidió cambiarse de universidad, trasladándose durante un semestre a la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, para aprender con Edmund Husserl. A continuación estudió filosofía en la Universidad de Heidelberg, Baden-Württemberg, y se doctoró en 1928 bajo la tutoría de Karl Jaspers, con la tesis El concepto del amor en San Agustín. La amistad con Jaspers duraría hasta la muerte de este. Arendt había llevado una vida muy recogida en Marburgo como consecuencia del secretismo de la relación con Heidegger, solo mantenía amistad con otros alumnos, como Hans Jonas, y con sus amigos de Königsberg. En Heidelberg amplió su círculo de amigos, al que pertenecieron Karl Frankenstein, Erich Numen, seguidor de Jung, y Erwin Ouwensen, un ensayista expresionista. Jonas también se trasladó a Heidelberg y realizó trabajos sobre San Agustín. Otro círculo de amigos se le abrió gracias a su amistad con el germanista Benno von Wyss y sus estudios con Friedrich Gundolf, que le había recomendado Jaspers. De importancia fue su amistad con Kurt Blumenfeld, director y portavoz del movimiento sionista alemán, cuyos estudios trataban sobre la llamada cuestión judía y la asimilación cultural. Hannah Arendt le agradeció en una carta de 1951 su propio entendimiento de la situación de los judíos. Matrimonio, comienzo del gobierno nazi, primera actividad política. Su primer libro lleva el título El concepto del amor en San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica. Se trata de su tesis doctoral publicada en 1929 en Berlín. En la tesis, enlaza elementos de la filosofía de Martin Heidegger con los de Karl Jaspers y ya subraya la importancia del nacimiento tanto para el individuo como para su prójimo. Con ello se aleja de su maestro Heidegger, que entiende la vida como un avanzar, hacia la muerte. La obra fue reseñada en importantes publicaciones filosóficas y literarias. Se criticó que Arendt contemplase a San Agustín como filósofo y no como padre de la Iglesia, además del hecho de que no citase la literatura teológica más reciente. En Berlín se encontró en 1929 con el filósofo Gunther Stern, que se llamaría más tarde Gunther Anders, a quien ya había conocido en Marburgo. Poco más tarde se mudó a vivir con él, algo que estaba mal visto por la sociedad de la época, y ese mismo año se casaron. Tras un corto intervalo en Heidelberg, el matrimonio vivió un año en Frankfurt. Arendt escribía para el periódico Frankfurter Zeitung y participaba en seminarios de Paul Tillich y Karl Mannheim, de cuyo libro Ideología y Utopía realizó una reseña crítica. Al mismo tiempo, estudiaba la obra de la escritora Rachel Varnhagen, una intelectual judía asimilada, investigadora del romanticismo. Cuando estuvo claro que la tesis doctoral de Stern no iba a ser aceptada por Theodor Adorno, volvieron ambos a Berlín. Allí, Arendt comenzó a trabajar en su obra sobre Rachel Varnhagen Bonense que plasmaría en forma de tesis. Tras un informe positivo de Jaspers, que además consiguió otros de Heidegger y Martin Dibelius, obtuvo una beca de la Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Asociación de Ayuda para la Ciencia Alemana. Simultáneamente, Arendt comenzó a interesarse cada vez más por cuestiones políticas. Leyó a Marx y Trotsky y estableció contactos en la Hochschule für Politik, Escuela Superior de Política, de Berlín. Analizó la exclusión social de los judíos, a pesar de la asimilación, en base al concepto de Perie, empleado por primera vez por Max Weber para hablar de los judíos. A este término puso el término Parven, advenedizo, inspirada por los escritos de Bernard Lazara. En 1932 publicó en la revista Geschichte der Juden in Deutschland, Historia de los judíos en Alemania, el artículo Aufklärung und die Judenfrage, la ilustración y la cuestión judía, en el que desarrolla sus ideas sobre la independencia del judaísmo, enfrentándolas a las de los ilustrados Gotthold Ephraim Lessing y Moses Mendelssohn y el precursor del romanticismo Johann Gottfried Herder. También en 1932 realiza una crítica del libro Das Frauenproblem in der Gegenwart, el problema de la mujer en la actualidad, de Alice Rulle Herstel, en el que encomia la emancipación de la mujer en la vida pública, pero también discute sus limitaciones, sobre todo en el matrimonio y en la vida profesional. Constata el menosprecio fáctico que sufre la mujer en la sociedad y critica los deberes que no son compatibles con su independencia. En cambio, Arendt contempla el feminismo desde la distancia. Por una parte, insiste en que los frentes políticos son frentes de hombres y por otra considera cuestionables los movimientos feministas, al igual que los movimientos juveniles,
porque ambos, con estructuras que traspasan las clases sociales, tienen que fracasar en su intento de crear partidos políticos influyentes. Poco antes de la llegada al poder de Hitler, 30 de enero de 1933, Karl Jaspers trató de convencerla en varias cartas de que ella debía considerarse alemana. Ella lo rechazaba señalando su existencia judía. Escribió: para mí, Alemania es la lengua materna, la filosofía y la poesía. En lo demás se sentía distante. En especial, criticó la expresión, el ser, Wesen, alemán, empleada por Jaspers. Este le respondió: me extraña que usted, como judía, se quiera diferenciar de los alemanes. Ambos también mantendrían estas posiciones enfrentadas tras la guerra. En 1932, Arendt ya pensaba en la emigración, pero inicialmente se quedó en Alemania cuando su marido emigró a París en marzo de 1933, y comenzó su actividad política. Por recomendación de Kurt Blumenfeld, trabajó para una organización sionista, estudiando la persecución de los judíos, que estaba en sus comienzos. Su casa sirvió de estación de tránsito para refugiados. En julio de 1933 fue detenida durante 8 días por la Gestapo. A Günter Goss le comentó sus razones: si te atacan como judío, debes defenderte como judío. Ya en 1933 defendía la postura de que debía lucharse activamente contra el régimen nacionalsocialista. Esta posición es contraria a la de muchos intelectuales alemanes, en parte incluso de los de origen judío, que querían llegar a convivir con el nacionalsocialismo, subestimando la dictadura e incluso alabando a los nuevos dueños del poder. En la entrevista con Goss expresó su desprecio por la Gleichschaltung, adaptación al nuevo régimen, de la mayoría de los intelectuales. La cuestión repugnaba a Arendt y no quería tener nada en común con esos eruditos gregarios, oportunistas o incluso entusiastas. De este pensamiento surgió su disputa con Leo Strauss, cuyo pensamiento conservador rechazaba. También se sintió desilusionada por el ingreso de Heidegger en el NSDAP, por lo que rompió su relación con él y no la retomó hasta 1950. También finalizó la amistad con Benno von Wies cuando éste se acercó al nazismo e ingresó en el NSDAP asimismo en 1933. Esta experiencia, de profundo alejamiento de sus amigos, es descrita varias veces en sus obras y en su correspondencia. Ella partía de la convicción de que se trataba de decisiones voluntarias, de las que el individuo era responsable. Poco antes de su muerte sostuvo que precisamente muchos pensadores profesionales fracasaron frente al nacionalsocialismo cuando se comprometieron con el régimen. Arendt no exigía de ellos una oposición activa, sino que reconocía ya el silencio como rechazo del totalitarismo. Arendt se hizo famosa con su libro Los orígenes del totalitarismo. Esta obra, que en la actualidad pertenece al canon de la formación política, le trajo muchos apoyos e innumerables invitaciones para conferencias. Fue la primera teórica que entendió el totalitarismo como una nueva forma de poder político en la historia de la humanidad. Sirvió en parte como base para un concepto ampliado del totalitarismo y como argumento contra la Unión Soviética post-estalinista durante la Guerra Fría. Como consecuencia, fue criticada una y otra vez por socialistas más bien ortodoxos. Sin embargo, en el ámbito académico y también en parte de la intelectualidad de izquierda, a la vez, no solo se apreciaban sus estudios sobre el nazismo, sino que también sus tempranos análisis del estalinismo como sistema totalitario. Sobre todo en los EU y en Francia estos debates fomentaron el nacimiento de una nueva izquierda no dogmática. El filólogo estadounidense y activista palestino Edward Said, cuya obra se centra en el poscolonialismo, consideraba a Hannah Arendt como uno de los teóricos del imperialismo que orientan tanto de forma imperialista como antiimperialista. Basándose en la crítica de Arendt, el escritor Joseph Conrad en The Origins of Totalitarism, su maestro, Karl Jaspers, calificó el libro en el prefacio de la tercera edición como historiografía de gran estilo. Comentó que había sido elaborado con los medios de la investigación histórica y el análisis sociológico. La obra daría la visión profunda a través de la cual una forma de pensamiento filosófico comienza a ser capaz de juzgar en la realidad política. Según Jaspers, Arendt no da consejos, sino que transmite conocimientos que sirven a la dignidad humana y a la razón. Sobre todo en la década de 1960, su reportaje sobre el proceso a Eichmann en Jerusalén produjo una gran controversia. Las memorias de Eichmann, que muestran su fuerte y sustantivo antisemitismo, todavía no estaban disponibles para Arendt cuando escribió tanto los reportajes como el libro. Gran parte de los críticos señalan hoy en día que Arendt subestimó el antisemitismo de Eichmann como motivación.
La obra todavía es rechazada o ignorada a menudo, pero a la vez encuentra cada vez más reconocimiento y atención como todas las obras de Arendt. Así, por ejemplo, Hans Philipp Reitsma señaló en 1998 que, desde el libro sobre Eichmann de Arendt, o incluso desde antes, tratar de explicar con la enfermedad las acciones del autor de un delito, patologización del criminal, ya no era válido. El sociólogo Hawk Brankhorst estudió en 1999 la relación entre Habermas y Arendt. En la década de 1970, Jürgen Habermas descubrió las coincidencias de su teoría de la acción comunicativa con la teoría de Arendt sobre el poder y la violencia, creando el concepto de poder comunicativo. Pero Habermas mantuvo su distancia con el aristotelismo de Arendt y con su crítica de la Revolución Francesa. Los discípulos de Habermas, David, Ulrich Rodel y Gunther Frankenberg, intentaron en su obra Die Demokratische Freiheit, 1990, la cuestión democrática, reparar con ayuda de Arendt el déficit democrático de la antigua teoría crítica. Así, según Brankhorst, comenzó la gran influencia de Hannah Arendt en la década de 1980, cuando la Civil Society, sociedad civil, estaba a la orden del día. La ocasión era, por una parte, la política neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y, por otra, la política de la Unión Soviética. Sheila Ben-Aviv se pregunta cómo se explica el renacimiento de Arendt. Tras la caída del comunismo autoritario y desde que la teoría marxista está en retroceso en todo el mundo, el pensamiento de Hannah Arendt ha surgido como la teoría crítica política del momento post-totalitario. También para el feminismo moderno es Arendt un ejemplo impresionante y secreto de una de nuestras anteriores madres. En cambio, el movimiento feminista de las décadas de 1970 y 1980 apenas hacía referencia a sus obras, quizás debido a sus declaraciones antifeministas. En los últimos años, Ralph Dahrendorf incluyó con reservas a Hannah Arendt entre los pocos pensadores humanistas independientes y libres del siglo anterior. Hannah Arendt, 1906-1975, filósofa y teórica política alemana de origen judío, considerada una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Su obra se centró en el análisis del poder, la política, la libertad, la autoridad y la naturaleza del mal. Infancia y formación, 1906-1924. Nacimiento, 14 de octubre de 1906, en Linden, cerca de Hannover, Alemania, entonces Imperio Alemán. Familia, judía de origen secular y de clase media. Su padre, Paul Arendt, ingeniero, murió cuando ella tenía 7 años. Su madre, Marta, era una mujer instruida que fomentó su educación. Infancia en Königsberg, creció en la ciudad que también fue cuna de Kant, en Prusia Oriental. Desde joven fue una lectora voraz de filosofía y literatura. Estudios universitarios y maestros, 1924-1933. Universidad de Marburgo. En 1924 comenzó a estudiar filosofía, teología y filología clásica. Allí fue el alumno de Martin Heidegger, con quien mantuvo una relación intelectual y amorosa que marcaría su vida. Universidad de Friburgo, estudió con Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Universidad de Heidelberg, se doctoró en 1929 bajo la dirección de Karl Jaspers, con una tesis sobre el concepto del amor en San Agustín. Der Liebesbegriff bei Augustin. Persecución nazi y exilio, 1933-1941. En 1933, con el ascenso del nazismo, Arendt fue detenida por la Gestapo por ayudar a recopilar información sobre la propaganda antisemita. Logró huir a París, donde trabajó con organizaciones judías para ayudar a refugiados. En 1940, tras la invasión nazi de Francia, fue internada brevemente en el campo de Gez. Escapó con la ayuda de redes de resistencia y, en 1941, emigró a Estados Unidos junto a su segundo esposo, el poeta y filósofo Heinrich Blücher. Vida en Estados Unidos y obra intelectual, 1941-1975. Se estableció en Nueva York, donde trabajó como periodista, traductora y profesora universitaria. Se nacionalizó estadounidense en 1951. Fue profesora en varias universidades: University of Chicago, The New School for Social Research, Princeton, donde fue la primera mujer profesora titular en el Departamento de Política. Obras y pensamiento clave. Arendt no se consideraba una filósofa, en sentido estricto, sino una teórica política. Entre sus obras más influyentes, Los orígenes del totalitarismo, 1951.
Análisis del nazismo y el estalinismo como formas de totalitarismo. Explica cómo la pérdida de derechos, el antisemitismo y la propaganda destruyen la libertad política. La condición humana, 1958. Reflexiona sobre la vida activa, trabajo, labor y acción, y cómo la política se relaciona con la libertad. Sobre la Revolución, 1963. Compara la Revolución Francesa y la Revolución Americana, defendiendo la importancia de la participación ciudadana. A Eichmann en Jerusalén, 1963. Reportaje sobre el juicio al nazi Adolf Eichmann, donde acuña el concepto de la banalidad del mal. El mal puede ser cometido por personas comunes que simplemente cumplen órdenes sin reflexionar moralmente. Entre el pasado y el futuro, 1961 y La vida del espíritu, póstuma, 1978. Texto sobre filosofía, política y ética. Últimos años y muerte. Continuó enseñando y escribiendo hasta sus últimos días. Falleció el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, a los 69 años, de un ataque al corazón. Legado. Su pensamiento sigue influyendo en filosofía política, derechos humanos, estudios sobre el totalitarismo y debates sobre el mal. Su noción de acción política como espacio de libertad y su advertencia sobre la fragilidad de la democracia son hoy más relevantes que nunca. Fue una de las primeras mujeres en ser ampliamente reconocida en la teoría política contemporánea.